este libro originalmente se iba a publicar con el IFAI. El IFAI es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Es el órgano garante, es el órgano responsable de asegurar y vigilar la transparencia en el Poder Ejecutivo, nada más. El IFAI no tiene nada que ver con el Poder Legislativo o Poder Judicial o el IFE, nada. El IFAI tiene que ver nada más con el Poder Ejecutivo. Este libro primero lo iba a publicar el IFAI. Sin embargo, unas semanas antes de que ya venía el proceso de edición del libro, me llegó una comunicación de parte del comité editorial del IFAI diciendo que sí publicaron el libro, que les parecía muy interesante, otros autores, etc., pero que me pedían de manera muy respetuosa, amable, que eliminara un par de capítulos, 2 en particular. Un capítulo escrito por un servidor, el mismo coordinador del libro, que es sobre boletas electorales, y otro por la actora Irma Sandoval sobre el Banco de México. Y resulta que estos 2 textos llaman la atención, o sea, ¿por qué habrán escogido ellos? Para mí era obvio, son 2 textos que cuestionan de manera directa la historia en materia de transparencia del Poder Ejecutivo Federal, y en particular el de las boletas electorales ponía en duda la transparencia de las elecciones 2006. ¿no? Ahí en ese capítulo argumentamos jurídicamente y académicamente por qué deberíamos tener acceso a las boletas electorales y reflexionamos con respecto a el hecho de que la negativa a dar acceso a las boletas de parte del IFE, de parte del Tribunal Electoral, de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de parte y la falta de voluntad de otros actores políticos sociales para apoyar esta moción, todo eso refleja y demuestra que posiblemente hay algo extraño en esos paquetes, ¿no? Si no hubiera algo extraño ahí, no habría ningún problema de darlos a conocer, porque legalmente, esto lo que comentamos en el texto, no hay ningún problema. Al contrario, la Constitución y la ley exige que se den a conocer. Entonces, el hecho de que todas estas instituciones han hecho una cantidad de interpretaciones y reinterpretaciones muy extrañas de la ley, a mí me demuestra que pues, sí hay duda con respecto a lo que ocurrió con las boletas y las votaciones 2006. Entonces, eso, por ejemplo, no les gustó a los del IFAI. Recordemos que el IFAI es parte del Poder Ejecutivo Federal. Hay mucha cercanía entre la mayor parte de los comisionados con el mismo presidente Calderón. Entonces, ahí como que les causó ruido. Entonces, me pidieron que extrajera ese y otro capítulo que también, sobre el Banco de México, que también cuestiona algunas políticas del Poder Federal. Entonces, yo respondí diciendo que no, de ninguna manera, que más bien iba a retirar el texto del IFAI, que yo buscaría otros medios. El IFAI técnicamente sí tiene autonomía de gestión, por cuestiones legales que no vamos a hablar, pero realmente para cumplir a espíritu y a fondo esta reforma constitucional, el IFAI debería ser autónomo e independiente del Poder Ejecutivo, desde luego. Es muy mal augurio y muy mala práctica que justamente el órgano que vigile el Ejecutivo sean comisionados que son nombrados por el mismo Ejecutivo, ¿no? O sea, esto sí es un problema. Entonces, desde luego, el IFAI debería tener una autonomía importante del Poder Ejecutivo, mucho más de lo que tiene ahora. Y todos los organismos del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el IFE, todos también deberían tener órganos independientes para vigilar la puesta en práctica de la transparencia. Desafortunadamente, ninguno lo tiene. Aún el IFAI, que le falta mucho, todavía es un buen ejemplo a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional hay pocos países, hay unos 12, 13 que tienen órganos independientes, garantes. Lo que pasa es que en esos países el Poder Judicial es mucho más efectivo, ¿no? Y el asunto aquí es cuando tenemos un Poder Judicial tan lento e ineficaz, ¿no? Hay honradas excepciones, pero en general, si tuviéramos que mandar todas nuestras impugnaciones en materia de transparencia del Poder Judicial, básicamente anularíamos el derecho, porque para pedir un papelito tendría que ser un juicio de 3 años. Entonces esa es la ventaja del IFAI, tener un órgano que de manera rápida y expedita responde a las impugnaciones y asegura el acceso a información, ¿no? Entonces, es un buen modelo, yo no dudo. De hecho, México en muchos sentidos es ejemplar a nivel internacional. Sin embargo, el IFAI le falta muchísimo realmente para consolidar esta presencia, este proyecto de defender un proyecto ciudadano y no tanto de servir como escudero del gobierno que
a veces, como en este caso del libro y en otras decisiones específicas que ha tomado el IFAI, termina cumpliendo ese papel de manera muy lamentable. ¿Has solicitado alguna vez información? Al IFAI no, nunca. No, pero sí tengo conocimiento de que se puede hacer de manera directa por correo electrónico o internet y se puede acceder a la información que maneja la administración pública, federal o local. Por medio del IFAI he solicitado información, sí, ya ha sido por medio del IFAI porque directamente la dependencia ha puesto pues algunas cuestiones de trámites burocráticos o de tiempo para dar contestación. No, nunca. Directamente al Seguro Social. Directamente al Seguro Social, sí, tuve una respuesta de ello rápida y pronta. No, hasta ahorita no. Y he tenido la fortuna de tener una respuesta viable, clara y que me ha servido a mi beneficio. No, hasta el momento no he solicitado ninguna información. Sí, a la CONUCEF. Honestamente no. Es lo que apenas no tiene mucho, que por aquí lo escuchamos nosotros, por aquí. Sí hemos pedido en una investigación de la universidad. En algunas dependencias sí, y desafortunadamente yo creo que todas no están enteradas de cómo va a funcionar esto porque sí nos han negado alguna información. La he solicitado, nada más que obviamente la desventaja de esto es de que a lo mejor aún no se cuenta entre los servidores públicos con la debida orientación, a lo mejor en su caso, para que proporcionen esta información pues a los solicitantes. La transparencia tiene dos caras. Por un lado, una cara del gobierno de legitimar su acción, que es una cara realmente de simulación, ¿no? Que el gobierno quiere dar la impresión de que es muy transparente sin serlo. Y la otra cara es una transparencia activa, participativa, desde la sociedad civil, en que se utiliza la ley de acceso a la información pública, en que se utiliza la acción ciudadana para exigir cuentas y asegurar que tenemos un mejor gobierno, porque al final de cuentas el gobierno tiene que servir a la sociedad, tiene que servir a la gente, y si no tenemos esa agenda académica y esta agenda en términos de la utilización de la ley de transparencia, pues no vamos a ir muy lejos en esta búsqueda de la justicia y el buen gobierno.